Sociedad en comandita simple. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Primero que nada, quiero comentarles que no voy a exponer el tema de sociedad en comandita simple, por lo que les agradezco mucho su atención. La sociedad en comandita simple. El origen de esta sociedad se dio a través del contrato de mar y después se hizo extensivo del comercio terrestre. Es decir, en aquella época de la Edad Media se hicieron contratos donde algunos comerciantes otorgaban dinero a otros comerciantes para que compraran ciertas mercancías o vendieran ciertas mercancías. El riesgo era importante porque a veces los comerciantes pues ya no regresaban y entonces el dinero corría un cierto riesgo. A medida que fueron evolucionando las organizaciones y la forma de organizarse, más que nada de los comerciantes, fue evolucionando la forma en que éstas se iban haciendo acuerdos, de tal forma que pues bueno, se formó una comandita simple. La comandita simple es actualmente una organización regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual encontramos dos clases de sociedades de comanditas, la simple y por acciones. Y identificamos que por qué habrá dos tipos de estas sociedades. Pues simple y sencillamente, pues la primera, las organizaciones formadas por comerciantes, por organizaciones donde se enfatizaba a la persona, y la otra donde se organizaban o donde se trataba de organizar al capital. Por eso existen dos, las simples, que son las organizaciones de personas, y las acciones, donde se organizaba principalmente al capital. Seguimos un poquito más con los antecedentes, y de tal forma que, bueno, pues la sociedad comandita simple, como había en las organizaciones de comerciantes, se dieron cuenta que pues también obtenían utilidades. Esas utilidades fueron reinvertidas en la misma organización, en los comercios, de tal forma que estas formaban ciertas entidades o ciertas organizaciones más complejas. Ley General de Sociedades Mercantiles. Capítulo 3. De la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Tenemos a dos tipos de socios: los socios comanditados, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente las obligaciones sociales, y los socios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Estas aportaciones pueden ser un trabajo. Cabe resaltar que es aquí donde se efectúa más, se ejemplifica más bien en los orígenes de la comandita. Es decir, el origen de esta sociedad se remontó en la Edad Media y surge a partir de un contrato llamado comando o encomienda, por el cual un socio capitalista aportaba recursos económicos, principalmente para la realización del comercio marítimo. Los fines para los cuales se encomendaban estos recursos era para hacer el comercio. A partir de que el socio comanditario recibía la orden, iba y hacía el comercio, pues había un riesgo de que pudiera no regresar. El socio comanditado perdía su aportación o perdía la parte que invirtió en ese negocio, mientras que el socio comanditario perdía su trabajo. Aquí es importante enfatizar que los socios comanditados responden de forma subsidiaria, indefinida y solidariamente, mientras que los socios comanditarios, su riesgo se limita al límite de sus aportaciones. Es aquí donde tenemos la responsabilidad subsidiaria, que es la que recae
sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de una deuda de otro sujeto, de otra persona. Asimismo, la responsabilidad solidaria es una obligación conjunta de los socios por las obligaciones sociales. Asimismo, la palabra ilimitada corresponde a que los socios comanditados tienen que pagar las obligaciones incluso con su propio patrimonio. A diferencia de los comanditarios, estos responden únicamente por su aportación, que en algunas veces es en trabajo. El nombre o la razón social se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía o sociedad en comandita. Por ejemplo, las comerciantes de leche Ángeles, sociedad en comandita, o su abreviatura SC. Ahora bien, otros artículos que señalan las características de la comandita simple son el artículo 53. Cualquier persona, ya sea socio comanditario o extraño a la sociedad, que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. En esa misma responsabilidad incurrirán los comanditarios cuando se omita la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Esto respecto al nombre asignado a la compañía. El artículo 54. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputarán actos de administración. Por otro lado, el artículo 55 identifica que el socio comanditario quedará obligado solidariamente para con terceros por las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte, en contraversión contra lo dispuesto en el artículo anterior. También será responsable solidariamente para con los terceros, que aun en las operaciones en que no haya tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad. El artículo 56 dice: si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiera determinado en la escritura social la manera de sustituirlo y la sociedad hubiere de continuar, podrá interinamente un socio comanditario, a falta de comanditados, desempeñar los actos urgentes o de mera administración durante el término de un mes, contando desde el día en de la muerte o la incapacidad se hubiera efectuado. Es aquí donde da una posibilidad de que el socio comanditario pueda participar un poco en la administración, pero solo en el caso de que el administrador pues falte, ¿no? En resumen, los socios comanditarios responden únicamente por el pago de sus aportaciones. No pueden ejercer actos de administración ni ejercer como apoderado de los administradores. Si se otorga alguna autorización especial o para vigilancia de la sociedad, no se considerarán actos de administración. No pueden ceder sus derechos en la compañía sin consentimiento de todos los demás. Y los socios comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Eso está en el artículo 51. En caso de que el contrato social la suprima, no procede efecto legal contra terceros, según el artículo 26. Puede estipularse que su responsabilidad se limite a una por sus consideraciones para los socios comanditados, según los artículos 29, 26, 29, 40 y 45. El ingreso o separación de alguno de los socios no impide que se continúe con la misma razón social, pero sí el nombre del socio que se separe de la razón social deberá agregarse la palabra sucesores. Eso según el artículo 29. Cuando no se designa administrador, todos los socios concurrirán en la administración. Artículo 40. Las decisiones de los administradores se deberán tomar por mayoría de votos y en caso de empate decidirán los socios. Cuando se trate de actos urgentes,
según menciona el artículo 45, cuya omisión contraiga como consecuencia un daño grave para la sociedad, podrá decidirse por un solo administrador en ausencia de otros que estén en posibilidad. Obligaciones, facultades de los administradores: enajenar y gravar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de que dicha enajenación constituya el social o sea una consecuencia natural de este, según el artículo 41 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los administradores podrán, bajo su responsabilidad, otorgar poderes para la gestión de ciertos determinados negocios sociales. Asimismo, para delegar su encargo necesita el acuerdo de la mayoría de los socios. También tienen la obligación los administradores rendir semestralmente la cuenta de administración. No hubiese pacto de lo contrario en particular o en cualquier otro momento cuando lo dispongan los socios.